Yo creo que ya damos inicio, ¿no? Porque es... Sí, señor docente, ¿cómo está? Bueno, como el día de ayer hemos tenido un poquito de percance, mil disculpas. Hoy iniciamos nuevamente con la actividad. Iniciamos hoy y mañana con nuestro docente que va a estar a cargo del curso de gestión notarial. Él es de profesión abogado, tiene licenciatura en Derecho, tiene una especialidad en Derecho Tributario y Derecho Notarial, tiene maestría en Derecho Económico, varios diplomados y de nacionalidad boliviana. Él es el doctor Marcelo Eugenio Valdivia Marín, que él va a estar a cargo durante estos 2 días. Adelante, doctor. Entonces damos inicio para lo que va a ser este nuevo ciclo de cursos, seminarios y talleres. Ya lo tienen en el programa, en función a eso lo vamos a trabajar. Si mal no me equivoco, por favor, los que no tienen pueden recabar en la secretaría. ¿No lo tienen ustedes? No, ya, enseguida yo se lo traigo. Aquí tampoco. Enseguida, por favor, yo les traigo. Entonces, adelante. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Muy buenas noches. Para disculpar por el día de ayer, ha habido un tema de un poco de falta de comunicación. Sin embargo, ya hoy día empezamos con este tema. Como tienen ustedes el programa de la teacher, la parte que iba a darse el curso, vale decir, el punto 1.1, trabajo del notario en el ámbito civil de familia, el trabajo del notario en el área comercial y registro inmobiliario. La segunda parte, que ya del taller es la parte práctica, llamémoslo así, entonces ya les va a dar la otra docente, si no me equivoco. Lo importante para empezar esto, como es una parte más doctrinal, llamémoslo así, para hacer recuerdo de algunos aspectos que ustedes ya como abogados los conocen en realidad. Sin embargo, es importante repasar muchos aspectos en el ámbito civil, sobre todo, como decir, el tema que nos atañe ahora, y recordar los aspectos del derecho comercial. Para ello, debemos empezar dando un concepto que nos da de notario, que establece que el notario es el profesional en derecho que cumple el servicio notarial por delegación del Estado y la ejerce de forma privada, asesorando excepcionalmente en el marco de sus funciones, interpretando y dando forma legal a la voluntad de las y los interesados, elaborando y redactando los instrumentos públicos. Asimismo, realizará los trámites en la vía voluntaria notarial previstos en la presente ley. Deberá fijar su residencia permanente en el ámbito territorial de su nombramiento o en una localidad próxima. Este concepto lo da el artículo 11 de la ley 483, que es la ley que está vigente del notariado plurinacional. ¿Por qué es importante empezar con este concepto? Porque con la antigua ley de 1858 no estaba claro, no estaba definido qué era el notario. Por eso es que incluso se tenían problemas con la Contraloría, ¿no es cierto? Porque se decía, ¿qué es el notario? ¿Es un funcionario público o es un profesional privado? Existía esa suerte de interpretación. Por eso es que inclusive, como ustedes conocen, la Contraloría exige que los funcionarios públicos deban realizar sus declaraciones juradas, anuales, ¿no es cierto?, de bienes y rentas. Entonces, con la antigua ley, como no estaba claramente establecido, definido qué era el notario, ¿era un funcionario público o era un profesional privado? En consecuencia, la Contraloría interpretaba de que era un funcionario público y debía realizar su declaración jurada de bienes y rentas en forma anual. Algunos notarios no entendían de que era un funcionario público, ¿no es cierto? Existía esa suerte de ambigüedad y no lo realizaban. Algunos han sido o han querido ser procesados por este aspecto, sin embargo, no han salido
esos procesos prósperos, o no prosperados esos procesos, ya que se entendía que el notario ejerce una función pública, sin embargo, es un profesional privado, ¿no es cierto? Hoy por hoy, como ustedes conocen, hay un arancel que lo ha emitido la Dirección del Notariado y inicialmente el Ministerio de Justicia. Sin embargo, este arancel, como por ejemplo los profesionales abogados, igual tenemos tienen un arancel que está establecido por el Colegio de Abogados o por los colegios de abogados departamentales y eventualmente nacional. Sin embargo, el dinero que recaba el notario por el servicio profesional es de forma independiente. Es por eso que cumple una función pública, pero es un servicio notarial por delegación del Estado. La ejerce de forma privada, ¿no es cierto? Entonces es importante este concepto, ya que está aclarado en la Ley del Notariado número 483 en la actual vigencia. Etimológicamente, del latín notaire, escribano público. Disculpe, doctor, ¿nos va a dar las diapositivas? ¿Cómo? ¿Nos va a dar el material que está disponible? Sí, se les podría dar, no hay problema. Para que no estemos escribiendo. Exacto, sí. Mejor. No, lo voy a dejar acá, entonces. Muchas gracias. No hay ningún problema. La función del notario es un ministro de fe. Y hay un principio interesante, importante, que muchas veces se lo deja de lado. Entonces se dice, notaría abierta, juzgado cerrado. ¿Qué significa esto? Justamente porque el notario es un ministro de fe, también se llama juez de paz, el notario. Entonces se dice, el notario tiene que velar por los intereses de los particulares, de los usuarios, en todo caso, y tiene que evitar la contienda. Justamente un documento elaborado por un notario, que ahora los ratos más lo vamos a ver, antes, como preámbulo, toda la documentación, contratos, etcétera, convenios, se elaboraban o se siguen elaborando en todo caso por los abogados que están en la profesión libre. Pero decían, y esto viene por principios del notariado latino a nivel internacional, decía, pero pues si el notario es también un profesional en derecho, es abogado, ¿por qué no puede asesorar y redactar y elaborar documentos? Entonces, antes de la promulgación de la ley 483, de la ley del notariado plurinacional, había el problema, llamémoslo así, de contienda entre los profesionales abogados que están en la profesión libre, voluntarios. Decían, nos van a quitar trabajo. Algunos notarios sí elaboraban documentos, redactaban, los hacían firmar con otro abogado. Sin embargo, ahora, con la ley del notariado plurinacional, el notario puede redactar, puede elaborar documentos en caso de que el usuario, de que su cliente así lo pida. Y lógicamente ahí está la labor del notario, en este caso, de elaborar y redactar buenos documentos interpretando lo que las partes quieren mediante un contrato, que también lo vamos a ver. Mediante un contrato, y es por eso que se dice, la notaría abierta, juzgado cerrado. Si está bien elaborado el contrato, lógicamente no hará falta, eventualmente, que se vaya a un juicio. Caso extremo. El derecho notarial, según Bardallo, que es un doctrinario, dice que es el sistema jurídico que tiene por objeto regular la forma jurídica y autenticidad de los negocios y demás actos jurídicos para la realización pacífica del derecho. Es un acuerdo concatenado por lo que les acabo de decir. Debe redactarse de una buena manera los documentos notariales. El derecho notarial, dice, es un derecho de forma. La doctrinaria Mónica también, ella es peruana. ¿Por qué establece que es un derecho de forma? Porque debe cumplirse con muchas formalidades dentro de lo que es el ámbito notarial, en la redacción de los documentos notariales. Eso lo vamos a ver con más detalle posteriormente. ¿Cuáles son los fines del derecho notarial? Y esto está establecido en la ley del notariado plurinacional también. Garantizar procedimientos solemnes.
¿A qué se refiere esto? Que muchas veces, y los abogados incurrimos en estos problemas, dice, ¿cuáles son las formalidades que debería cumplir un acto jurídico, un negocio jurídico, el contrato? Hay documentos que deben ser públicos, y eso está establecido en el Código Civil. Un ejemplo típico, y ustedes no van a mentir, es, por ejemplo, el contrato de antítesis, que por su naturaleza debe ser un documento público. Sin embargo, y ahí les digo por qué los profesionales abogados cometen el error, lo hacen como un documento privado. Por irresponsables. Negligencia, irresponsabilidad, Porque nada más establece la forma. ¿no es cierto? Sin embargo, por ahí dice, son procedimientos solemnes, garantizar esos procedimientos solemnes. Y antes de la promulgación de esta ley, de la ley del notariado nacional, como les mencionaba, los notarios, llamémoslo así, porque no existía tal vez una prohibición expresa, como dicen muchas veces, no echa la ley, echa la trampa. Dice, no hay prohibición, entonces ¿quién me va a sancionar? Sin embargo, ahora, hoy por hoy, en la misma ley 483, se establece prohibición, que es lo que no puede hacer el notario. Y dentro de eso es, por ejemplo, que incumpla la norma. Y dentro de lo que está, establece también la ley 483, establece que debe garantizar los procedimientos solemnes, porque el notario será pasible de sanción en caso de que no lo haga. Les daba el ejemplo de un contrato de antítesis. Llevaban al notario documento privado o contrato privado de anticrético o de antítesis. Los notarios realizaron el recogimiento de firmas. Sin embargo, hoy por hoy, con la vigencia de la ley 483 del notariado plurinacional, ya no puede realizar ni siquiera un reconocimiento de firma, no puede realizar ningún acto con ese documento. ¿Por qué? Porque el Código Civil establece que ese contrato de anticrésis debe ser un documento público, debe ser realizado mediante documento público. Y como es un contrato privado, no podría garantizar o autorizar, porque el notario autoriza documentos, o darle autenticidad a ese documento. Si lo hacen, y lamentablemente hoy por hoy todavía hay notarios que están realizando, el ejemplo reconocimientos de firmas de contratos privados de antítesis. Entonces sí hay un problema entre partes, porque lógicamente cuando las partes están de acuerdo con todo y no hay problemas, pasa, se cumple el contrato. Pero si es que hubiera algún problema, inicialmente ese contrato sería nulo o anulable. ¿Qué dicen ustedes? Anulable, ¿no es cierto? Porque es un tema de forma. Sin embargo, también al notario se lo podría sancionar, se le podría iniciar un proceso disciplinario, y esa es una parte grave. Otro fin es asegurar los derechos de las personas. Debe ser imparcial. En un rato más vamos a ver algunos principios. Está la imparcialidad. Debe asesorar a las partes, pero con imparcialidad. No debe favorecer a una parte más que a la otra. Por eso asegurar los derechos de las personas. Sistematizar procedimientos. Debe ser sistemático. Darle el camino que debe seguir un procedimiento. Por ejemplo, hace poco tiempo se ha visto una situación de un notario que ha protocolizado un contrato de compra y venta sin el pago de impuestos. Entonces, ¿cuál es el fin? Es decir, ¿qué efecto podría tener la protocolización de un contrato de compra-venta, una minuta, sin el pago de impuestos? No tiene ningún efecto jurídico. ¿Qué ha autenticado? ¿Qué ha autorizado? ¿Qué ha dado fe? ¿No? Es como si fuera un reconocimiento de firma. Entonces, debe cumplir con los procedimientos a seguir en cuanto a los actos y los negocios jurídicos realizados por las partes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin del contrato de compra-venta? Que se materialice en la inscripción en la oficina registral, en este caso derechos reales. ¿Para qué?
para que se realice el cambio de nombre y se garantice el derecho propietario del comprador. Y una formalidad, un procedimiento que se debe seguir para la inscripción de derechos reales es que se haya protocolizado o que sea un documento público la minuta más su pago de impuesto. Ahora, ¿por qué me he referido a que sea protocolizado o tenga la minuta con su pago de impuestos? Porque hay algunos distritos, algunos departamentos en los cuales derechos reales o los tiendas registradas no exige que sea el contrato de compra-venta protocolizado. Se puede presentar la minuta, el pago de impuestos y las cédulas de identidad del comprador-vendedor y en su caso el poder notariado. Y con ese documento se registra en derechos reales, o se inscribe en derechos reales. Sin embargo, en nuestro departamento, como en la mayoría, se exige que sea la escritura pública, ¿no es cierto? Generar doctrina para fundamentar la actuación notarial. En nuestro país todavía no tenemos este aspecto de generar doctrina, aunque los notarios generen doctrina. Sin embargo, el ámbito notarial o el campo notarial está creando doctrina y lo ha creado mediante esta ley del notariado plurinacional. Promover la aplicación debida del derecho. Instruir para un mejor desenvolvimiento de la práctica notarial. Recibir, interpretar, dar forma legal, vale decir, conferir autenticidad. Lo que les mencionaba, las partes pueden acudir a un notario, el notario debe asesorar y puede redactar los documentos, dándole esa forma legal, interpretando lo que quieren las partes para poder conferir esa autenticidad al querer de las partes contratantes. Por ejemplo, va un padre de familia, dice: yo quiero traspasar o transferir mi casa, o van ambos padres. ¿Qué es lo que muchas veces asesoran los abogados? Bueno, lo hagamos mediante un contrato de compra-venta. Sin embargo, sabemos que no es una compra-venta. ¿Cuál es el acto jurídico que establece para este efecto? Tendría que ser o podría ser un anticipo legítimo, ¿no es cierto? Entonces hay que darle la forma legal interpretando el querer de las partes, porque efectivamente no se está pagando un precio, ¿no es cierto? Los hijos no van a pagar un precio, pero es un anticipo legítimo, ¿no es cierto? Un anticipo de herencia. Y si lo hacemos de esa manera, también el notario podrá tener su sanción, porque además de irse o está interpretando erróneamente el querer de las partes, está causando una evasión o en su caso una defraudación impositiva. Y debemos también tener en cuenta lo que es la competencia notarial. ¿Para qué es competente el notario? ¿No es cierto? Ahí está en ello lo que son los deberes del notario. Les decía que muchos de los preceptos que contiene nuestra ley del notariado plurinacional devienen de muchos congresos que se han ido desarrollando durante muchos años a nivel internacional, dentro de lo que es el notariado latino, etc. Y tenemos dentro de lo que algunos aspectos que se han redactado dentro de lo que es la Conferencia Permanente de los Notarios de la Unión Europea. El año 90 es una declaración y ahí se establecía ya, el año 90, que el notario es un oficial público por delegación de la autoridad del Estado, autor de documentos que redacta y autenticidad de los mismos, encargado de la consideración de la fuerza promotora. Entonces imagínense, y esto es algo que les traigo algo un tanto lejano, pero también cercano. El año 90 ya se establecía que el notario podía redactar documentos, ¿no es cierto? Entonces se han tomado esos principios para los preceptos contenidos ahora en la ley del notariado plurinacional. También se mencionaba o se declaraba que el notario es un oficial público por delegación de la autoridad del Estado, autor de documentos que redacta. Entonces, este aspecto de la autoría se ha ido tomando de mucha relevancia en todos estos años, en todos los congresos, conferencias de notarios a nivel internacional. Esta declaración también establece que
que es el autor de la autenticidad de los mismos, encargado de la conservación de la fuerza probatoria. ¿Por qué encargado de la conservación de la fuerza probatoria? Porque si bien ha interpretado el querer de las partes, le ha dado forma dentro de lo que establecen los preceptos jurídicos, pero con esa certeza de que va a causar estado o va a surtir plena prueba en algún proceso, en caso de controversia. ¿Cuáles son los principios del derecho notarial? Esto está establecido en la Ley del Notariado Nacional vigente. La interculturalidad, que se refiere a que el derecho notarial, los principios notariales, los actos, negocios jurídicos, etcétera, deben actuar dentro de todo el territorio nacional, dentro del territorio boliviano, y que pueda tener fuerza o eficacia jurídica también a nivel internacional, sin discriminar las culturas que ahora está tan de boca o tan de moda. El servicio a la sociedad debe prestar justamente ese servicio de asesoramiento, de imparcialidad, etcétera, a la sociedad en su conjunto, para evitar conflictos y controversias. La integridad que debe realizar los actos de negocios jurídicos y la autenticidad de los actos, velando por los derechos o la integridad de las partes. La neutralidad, referido un tanto a la imparcialidad que les mencionaba hace un momento, que no debe favorecer esa autenticidad o ese asesoramiento de estos actos de negocios jurídicos a las partes a una sola, sino debe ser imparcial. Principio de legalidad, que debe actuar conforme a las normas legales, el ejemplo que les daba del contrato de antítesis. La rogación, que es un principio muy importante. ¿A qué se refiere esto? Que el notario no puede actuar de oficio, sino siempre actuará a pedido de parte, a ruego de parte. Es por eso que dentro de las prohibiciones también establecidas para los notarios, y es algo que antes no se cumplía y ahora tampoco se está cumpliendo a cabalidad, llamémoslo así, es por ejemplo, el notario no puede suscribir ningún contrato con alguna institución, con alguna empresa. ¿Por qué? Porque eso estaría creando una suerte de monopolio. Y este principio de rogación va a eso, ¿no es cierto? A evitar el monopolio. Ustedes deben tener conocimiento, por ejemplo, el año 2012, cuando ha habido cambio de notarios, justamente una de las notarias que monopolizaban el ámbito financiero, de las entidades financieras, obviamente no ha sido elegida. Y este es uno de los principios. De hecho, no puede haber monopolio. Y les decía, no está cumpliéndose a cabalidad porque hoy por hoy sigue habiendo todavía nomás el tema del monopolio o un oligopolio, ¿no es cierto?, dentro de lo que son muchas instituciones. Y eso no debiera ser. Incluso la ley del notariado plurinacional sanciona, o podría sancionar, muchas gracias, podría sancionar no solo al notario que tenga un contrato firmado con una entidad financiera, por darle un ejemplo, sino también iniciar un proceso a la entidad financiera o a la empresa privada que tenga el monopolio de ese notario o de esa oficina notarial. Pero, como les decía, tampoco se está cumpliendo. Tal vez ahora que va a haber el cambio de notarios, que eso ya se va a saber hasta febrero del siguiente año, entonces se cumpla este principio. Incluso la parte que el usuario hoy por hoy tiene el derecho de, por ejemplo, una entidad financiera, decir, no, yo tengo mi notario X, va a suscribir un reconocimiento de firmas o va a protocolizar una escritura de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, por ejemplo. La entidad a donde acuda, financiera, el ejemplo que estamos dando, tiene la obligación de entregarle la documentación pertinente
desde el contrato, los poderes de la institución, etcétera, y que vaya el notario, o mejor dicho, el usuario, a su notario de confianza. Porque mucho va el tema de la confianza usuario por el notario. Pero, bueno, es un principio que todavía no se está cumpliendo a cabalidad, en parte. El principio de inmediación se refiere a que, si ustedes saben, muchos van a decir, no se cumple. En algunos casos sí se cumple, en otros no. ¿Qué es el principio de inmediación? Básicamente, que el notario interactúe con los bancos, justamente cumpliendo ese deber que tiene, que mencionamos anteriormente, de la interpretación y dar la forma jurídica de lo que quieren realizar las partes. Pero lógicamente, como ustedes verán, muchas veces porque tiene mucha carga, llamémoslo así, el notario, o porque son algunas veces asuntos de mero trámite, llamémoslo así, entre comillas, de que solo son atendidos los notarios por los funcionarios del notario, ¿no es cierto? Entonces no se cumple el principio de inmediación. Y luego el principio de cultura de paz, que también ustedes ya lo conocen. ¿Cuáles son los fines de la ley 483? También está establecido en la misma ley. Garantizar la seguridad de los actos, contratos y negocios jurídicos, les mencionaba anteriormente. Garantizar la armonía social para el vivir bien. Garantizar la implementación tecnológica para un servicio integral. ¿A qué se refiere esto? Primero, que el notario debe tener todos los medios tecnológicos suficientes para poder interactuar también con sus clientes.